que hoy se vence el plazo para que se entreguen los informes sobre la Carta Magna de la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia. Los exdiputados constituyentes que sean delegados por parte de la Asamblea Legislativa y del Gobierno de la ciudad para presentar alegatos en defensa de la Constitución local seguirán una ruta de trabajo distinta a la que organice la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, aseguró su expresidente Alejandro Encinas. Y si hay designación o nombramiento por la Asamblea Legislativa, pues es un asunto estrictamente ya de la Asamblea Legislativa o del Gobierno de la ciudad en acuerdo con quien vaya a designar como representantes. Encinas explicó que cada frente de defensa es un asunto diferente y que él, como titular del órgano constitutivo, no va a intervenir en cada orden de gobierno ni formará parte de la representación de otro poder. Si hubiera una representación de la Asamblea Constituyente, se recaería, por lo que dispone el artículo 12 del reglamento de la Asamblea Constituyente, en la presidencia de la mesa directiva, que es la única instancia que tiene personalidad jurídica para hacerlo. Recordar que este 4 de abril vence el plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las autoridades demandadas y responsables como la Asamblea Legislativa, el jefe de gobierno y el Congreso de la Unión remitan los informes correspondientes al alto tribunal. Son 7 las impugnaciones presentadas ante la Corte. De estas, son 4 acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR, la CNDH y los partidos de Morena y Nueva Alianza, así como 3 controversias constitucionales, estas por parte del Poder Judicial local, la Presidencia y del Senado de la República. Manuel Hernández en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.